la redundancia, haber dado un poco más de problema a los chicos. Eh, Fíjense, el segundo y el tercero van a ver que son más clásicos en el sentido de que son muy semejantes a lo que ya vimos. Miren, en el segundo teníamos un sistema de n partículas que son distinguibles, ¿sí? O sea, no va a aparecer el factor de corrección de Gibbs y que son no interactuantes, donde cada una de las partículas tiene una energía E sub n, que es n por epsilon, y una degeneración de grado n cuadrado. Es decir, para el n igual a 1 tenemos un estado, n igual a 2, 4 estados, etc. Este factor epsilon es mayor que 0 y n arranca desde 1. ¿Sí? El fundamental es con n igual a 1. Entonces, para este sistema se pedía obtener la energía interna y la entropía, ¿sí? Siempre van a quedar en función de la temperatura. Y luego, suponiendo que este factor que tenía un cierto valor de 10.000 electronvoltios, determinar a qué rango de temperaturas podemos considerar como el intervalo de altas temperaturas, y cuál va a ser el calor específico en ese intervalo. ¿Sí? O sea, el hamiltoniano, digamos, tenía este término nada más, donde ahora teníamos una cierta degeneración. Y bueno, se nos pide energía interna, entropía, y con un valor particular para este parámetro epsilon, determinar qué rango de temperatura sería considerado como el alto, el rango o el intervalo de altas temperaturas, más calcular el calor específico en ese intervalo. Será el segundo. Y el tercero, fíjense, es un sólido cristalino, ahora formado por dos tipos de átomos A y B, y tenemos espines totales, un medio para cierto tipo de átomos y uno para el otro tipo, con determinadas razones giromagnéticas. En ese caso se nos pide calcular magnetización total de la muestra. Fíjense que esto sería como el número de partículas con spin 1 medio por el momento magnético medio, y el número de partículas con spin 1 por el momento magnético medio de esas partículas. Todo esto cuando se encuentra inmerso en un cierto campo magnético B, ¿sí? Como decía recién, en estas cantidades NA y NB, y analizar los casos límites, ¿sí? Cuando todas tienen cierto spin 1 medio o cierto spin 1. Y luego se pedía valores numéricos para un mol de muestra, en un caso en que estas sean las constantes giromagnéticas y estas sean las temperaturas. ¿Sí? Entonces esos dos problemas eran muy semejantes, digamos, a otros que ya resolvimos. ¿Sí? Fíjense que hemos hecho problemas donde teníamos cadenas de spines, un medio y menos un medio, por ejemplo. Ahora lo que va a cambiar es que justamente en vez de tener, si se quiere, partículas con spin menos un medio, tenemos estas que tienen spin 1 y tienen además constantes giromagnéticas distintas. Pero básicamente van a aparecer otros valores numéricos en los desarrollos que ya hemos hecho. Y después, bueno, hallar, ¿no es cierto?, o encontrar, digamos, en este caso particular, en el que tenemos un mol de muestra, que da igual cantidad de átomos con una distribución y con la otra, son ciertas las constantes giromagnéticas, ver qué pasa a estas temperaturas que está acá. ¿Sí? Entonces, hacer la aproximación, básicamente. Bien. Y el que creo que podría haberles traído un poquito más de problema, de hecho creo que Franco no llegó a hacerlo, no vi Macarena. Fíjense, este era el primero de los problemas, dice lo siguiente: considera un sistema clásico de n moléculas diatómicas no interactuantes, ¿sí?, en un contenedor de volumen B a cierta temperatura. El hamiltoniano de estas moléculas individuales tiene esta forma que está acá, donde, fíjense, dice K es la constante elástica, de modo que tenemos, se quiere, dos términos, ¿no?, que corresponden a la energía cinética de cada uno de estos dos átomos que conforman la molécula, P1 y P2, o el átomo 1 y el átomo 2, digamos. Y luego tenemos un término de energía potencial, es decir, estos dos átomos que pertenecen a una misma molécula interactúan entre ellos, ¿sí? No interactúan átomos de moléculas distintas, sí interactúan átomos que pertenecen a una misma molécula. Entonces, partiendo de este hamiltoniano, se nos pide calcular el calor específico. Y luego, suponiendo ahora que el diámetro molecular promedio se puede definir de este modo, el diámetro molecular promedio que se define de ese modo a una dada temperatura es de 2 Armstrong,
y que la masa de cada uno de estos átomos tiene 5 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿cuál va a ser la frecuencia de oscilación de la molécula? Y fíjense que esto va a estar asociado a la constante elástica, ¿sí? Bien, pero la pregunta es entonces cómo hacemos para hallar la función de partición de este sistema, donde ahora tenemos partículas que interactúan entre sí, ¿sí? Partículas que pertenecen a distintas moléculas, o más bien átomos que pertenecen a distintas moléculas no interactúan entre sí, pero átomos que pertenecen a una misma molécula, ¿sí? Son moléculas diatómicas, sí interactúan entre sí, y la interacción está definida por este término que está acá en el Hamiltoniano. ¿Sí? Ahí está Franco. Franco, no sé, perdón, ¿en qué momento te sumaste? Hoy ya sí estaba escuchando todo. Llegaste desde que arranqué este primer problema. Sí. Ok, entonces la pregunta ahora sería, ¿cómo hacen para plantear, cómo desarrollar, cómo encontrar la función de partición de este sistema? ¿Sí? Sería simplemente eso, tomarnos aunque sean 10 minutos, 15, para que intenten plantear eso, cómo encontrar la función de partición de este sistema, y luego discutir simplemente qué hay detrás, digamos, si tiene sentido, si no tiene sentido, porque eso, no sé, Franco, por ejemplo, si lo pudiste volver a ver el problema, pero me interesaba que no quede como en discutirlo un poquito al menos. Sí, todavía no lo volví a ver, en realidad. Ok, hacemos eso en todo caso, yo controlo 10 minutos para que cada uno pueda pensar cómo calcular la función de partición y lo discutimos. No sé, lo había pensado en un momento, pero no pude hacerlo bien de forma definitiva, considerando, no sé, algún cambio de variable, por ejemplo, considerando, no sé, el centro de masa de esa distancia entre esas dos partículas, es decir, cada par de partículas. Ok. Entonces, ahí se ve, ¿no es cierto?, el hamiltoniano y unas bolitas. Sí. Ok, entonces este era el hamiltoniano que teníamos. Fíjense que, como decíamos, tenemos esta es, digamos, la energía para cada par de partículas, y después uno debería sumarlo sobre el número total n de moléculas que tiene. Entonces acá uno podría poner un doble índice, digamos, como P sub I1, I2, RI1, RI2, si quiere, ¿sí? Pero básicamente lo que tenemos como a nivel físico es un conjunto de pares de partículas, ¿sí? Yo las dibujé acá con un colorcito azul y negro, ¿sí? Donde la interacción se da solamente entre pares de partículas. ¿Sí? Si yo dibujara unas líneas que indicaran esa interacción, digamos así, fíjense que esto es muy semejante a la forma que tiene la interacción entre dos partículas unidas por un resorte. Las interacciones se dan entre estos pares. Entonces, digamos, este átomo que está identificado con este color azul interactúa con este de color negro, pero no interactúa ni con este, ni con este, ni con este, ni con ninguno de los otros de color negro que estén. De modo que cada una de esas, cada uno de estos pares de partículas, digamos, este par y este par, todos estos, se pueden considerar, digamos, como partículas o, digamos así, sistemas independientes, ¿sí? Entonces vamos a tener un conjunto de n partículas, o n más bien moléculas, y donde las moléculas van a ser las que están encerradas con estos círculos verdes acá, que conforman mi sistema total y que no interactúan entre sí, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo primero, o una de las primeras cosas que podíamos decir cuando las partículas que conformaban mi sistema no interactuaban entre sí? ¿Cómo escribíamos el hamiltoniano del sistema completo? Esto que está acá. ¿Cómo lo podíamos escribir? Para un sistema de n partículas que son independientes entre sí. ¿El hamiltoniano del sistema? ¿O la función de partición? Ah. No sé qué dije, perdón. Sí, la función de partición. Se podría escribir para, o sea, hacerla para una sola partícula.
Exacto, y se hace después la- llevarlo al... cadena de partículas, la escribamos así, ¿no es cierto? Esto, Marcos. Entonces, fíjense que lo que podríamos hacer, digamos, es obtener la función de partición de cada una de estas moléculas y a partir de esa expresión obtener la función de partición de las n moléculas. ¿Sí? Sí, bueno, ahí también falta el factor de corrección, ya que son Exacto, indistinguibles. ahí ya tenemos que ver, hay que ver si se lo pone o no en función de si las moléculas son o no son distinguibles. Bien, entonces, de lo que tenemos que ocuparnos es de hallar la función de partición para cada una de estas moléculas. Entonces, eso sí, seguro recuerdan bien, la función de partición en este caso, ¿cómo nos quedaría? Vamos a tener unas integrales, ¿sí? Dobles, donde vamos a tener el término menos beta, donde ahora va a tener acá dos cosas, ¿no es cierto? Se va a tener la parte, vamos acá, kinetic, más potencial. ¿Sí? Donde fíjense que vamos a tener el primer término, que tiene una forma ya conocida, digamos. Fíjense que para el primer término vamos a tener una integral que tiene estos p cuadrados, p1 al cuadrado y p2 al cuadrado, pero las variables de integración para cada molécula, ¿cuáles piensan que van a ser? Estas integrales que están acá, ¿en qué espacio se realizan? ¿Qué dice la integración en P1 y P2? Exacto. Nuestro espacio de fases, en este caso, sí va a tener las variables P1, P2, R1 y R2. ¿Sí? Fíjense una cosa, cuando uno hablaba de, si quisiéramos saber, ok, está bien eso y eso es la función de partición, ¿no es cierto?, de una partícula. Ahora yo a lo que voy es, digamos, la idea es ir como desglosando un poquito más este problema y pensar a ver si lo que estamos haciendo tiene sentido o no. Fíjense que lo que podemos plantearnos, digamos, es para cada una de estas partículas, digamos, cuál es la probabilidad de que esos dos átomos de una cierta molécula se encuentren en cierto punto del espacio de fase. Es decir, cuál es la probabilidad de que ésta esté en cierta posición y con cierto momento, y que ésta esté en cierta posición y con cierto momento. Porque algo que por ahí puede hacerle mucho ruido es lo siguiente. Fíjense que si miramos el sistema completo, tenemos, ¿no es cierto?, todas estas moléculas que están rodeadas con estos círculos verdes. Ahora, en principio, este átomo celeste que está acá, podría estar en esa posición, como podría estar por acá, o podría estar por acá, o podría estar, digamos, en cualquier punto del espacio y con cualquier valor, digamos, de su momento, ¿sí? Y lo mismo para cualquier otro par de átomos, ¿sí? De modo que uno podría imaginarse que es como si se estuvieran mezclando, digamos así, los átomos de distintas moléculas. Entonces, para dilucidar un poquito mejor eso, uno podría decir, ok, volvemos, ¿no es cierto?, a mirar solamente una molécula y pensemos cuál es la probabilidad de que esos dos átomos que se encuentran en una molécula se encuentren en cierto punto del espacio de fase, es decir, cuál es la probabilidad de que esté en cierto lugar y con cierto momento, y este en cierto lugar y con cierto momento. ¿Sí? Entonces, es decir, sabemosle, ¿no es cierto?, la probabilidad P sub I va a ser igual, sabemos que es 1 sobre la función de partición de esa molécula, ¿sí? Y luego tenemos la exponencial de menos beta con el término de energía cinética más el término de energía potencial, ¿sí? Fíjense, esto que está acá es la probabilidad de que ¿cuál es la probabilidad de que cierta molécula, pongamos esta que está aquí, se encuentre en cierto punto del espacio de fases, ¿sí? Entonces fíjense que esa probabilidad, esta que está acá, va a ser más pequeña
a medida que aumente tanto la energía cinética como la energía potencial. ¿Se ve? Es decir, si las dos partículas, por ejemplo, los dos átomos, ¿sí? Si los dos átomos de esta molécula tuvieran momentos muy elevados, la probabilidad de que esté en ese estado es muy pequeña, ¿sí? Mientras más grande sea la energía cinética, la probabilidad de que la molécula se encuentre en ese estado es más pequeña. Lo mismo sucede si aumenta la energía potencial, ¿sí? Es decir, si la distancia entre los dos átomos crece, o digamos, a medida que aumenta la distancia entre los dos átomos de una misma molécula, la probabilidad de hallar a la molécula en ese estado disminuye. ¿Sí? De modo que, si bien es posible que se dé esta situación que yo les comentaba recién, es posible que este de acá, este átomo, se encuentre muy lejos de este, y etcétera, de tal modo que se arma una ensalada, digamos, y se mezclen entre sí átomos pertenecientes a distintas moléculas. Eso es posible, pero la probabilidad de que eso ocurra, sí, vemos que va a ser muy pequeña, ¿sí? ¿Por qué? A medida que aumenta la energía cinética y o potencial de cada una de estas moléculas, la probabilidad de que encontremos a esa molécula en dicho estado va disminuyendo. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, sí. ¿Franco? ¿Franco estás? Ok. No sabemos. Bien. Entonces esta es la probabilidad, ¿no es cierto?, de encontrar una de estas moléculas en cierto estado. Esto era simplemente para ver si lo que estamos planteando tiene sentido, ¿no? Entonces lo que uno hace es, como proponía Marcos, planteamos esta expresión para hallar la función de partición de una partícula. Fíjense que vamos a tener dos integrales de formas que ya conocemos acá. Y para esta parte que está acá, hay que ver justamente cómo resolvemos la integral. Pero se podría hacer, por ejemplo, algún cambio de variable, digamos, y resolver esto en coordenadas esféricas, por ejemplo. Fíjense que probablemente sea lo más sensato, digamos así, o más bien sencillo. Luego estamos trabajando con el módulo de esto que está acá, y tenemos involucradas estas dos coordenadas, y realizar la integral, pero realizarla, lógicamente no para una sola variable, es decir, en P1, P2, en X1 y X2, o aquellas variables, digamos, a las cuales vayamos luego a la transformación. Una vez que tengamos esto, hacemos esto que está acá, y tenemos la función de partición del sistema y calculamos las distintas variables termodinámicas, ¿sí? Esto que vos planteabas, Ale, de hacer un cambio de coordenadas para ir al centro de masa, es algo que, claro, uno enseguida se lo plantea también, y tiene sentido. O sea, muchas veces que trabajamos con pares de partículas es un modo o es el modo, muchas veces, de encontrar una solución analítica. Habría que ver, por ejemplo, si eso tiene sentido, Ale, a la hora de resolver esta integral que vamos a tener asociada al término de energía potencial, digamos, ¿sí? Pero si mirás, al menos para este primer término, no vas a necesitar hacer ningún cambio de variable. Y vas a tener básicamente el producto de dos exponenciales con estas variables al cuadrado, y eso te queda de la forma que ya conocemos. Y resta ver justamente sí qué se hace con esto que está acá, ¿sí? Pero bueno, me interesaba más que nada plantearles un poco esto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación física que vamos a tener? Y si tiene sentido, digamos, o pensar esto, ¿no?, de que las moléculas, digamos así, o los átomos que pertenecen a las moléculas realmente van a estar como muy separados entre sí, o vamos a tener una mezcla de átomos de distintas moléculas, o qué situación física estamos contemplando. Y si bien, como les decía, en realidad uno está contemplando todas las posibilidades, es decir, contempla también la posibilidad de que suceda esto, ¿no?, de que los átomos de distintas moléculas estén muy mezclados, digamos así, o muy cercanos entre ellos. Uno contempla esa posibilidad, pero lógicamente la probabilidad de encontrar esos estados es muy, muy pequeña, digamos. Bien. Ok, ¿se entiende más o menos el problema? Sí, sí, se entiende.
Y yo creo que la única, tal vez la complicación que podía darse es integrar la parte de energía potencial. Me Exacto. parece que... Pero tal vez, Ahora, como dijiste vos, para hacerle un cambio de variable directamente en coordenadas esféricas, puede ser. cuando vos planteabas, Ale, esto de pasar al centro de masa, Yo no me por refería al segundo defecto. término. Ok, pero Sí, sí. pensando en esa integración ya o por Claro, alguna sí, otra cosa. pensando, no, pensando en la integración, solamente. Ok, ok. Bien. Sí, lo que pensaba también es que a veces, ¿no es cierto?, como aparece de repente una situación distinta, es decir, de repente tenemos ahora átomos que interactúan entre sí, uno podría preguntarse justamente como qué de lo que venimos viendo hasta ahora sigue siendo válido y qué no. Por eso quería hacer un poquito esta discusión, digamos, de analizar cómo es, qué es lo que estamos haciendo, digamos, cuando trabajamos con las funciones de partición que tienen las características que vemos en este caso, digamos. Bien, ok. No sé si Franco está. Vamos entonces ahora a la guía de plan canónico. Ok. Ahí está. Bien, entonces la vez pasada habíamos llegado a ver el tercer problema, ¿sí?, que es el de un gas ideal. Ahora trabajado en el ensamble, digamos, estadístico gran canónico. No sé si pudieron plantear alguno más. No recuerdo si les había dicho de mirar tal vez el primero, pero bueno, eso depende. Quiero saber si pudieron avanzar algo o no. Eh, Marco, Franco, no sé, Ale, o si No, yo no, como estaba con el tema del el rato examen. operatorio, sí. Sí. Em, Yo estuve viendo, repasando un poco más. El primero es simplemente lo que sigue en el libro como la parte de teoría de desarrollo, digamos. O exacto. sea, llega a esa última expresión. Hay distintos eh, modos, o sea, hay algunos modos un poquito más sencillos que los que están en el libro, pero sí, es ok, digamos un problema más teórico, claro, sí, 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 de buenísimo. conceptual. Sí, Sí. Y después vi eh, un poco el cuarto, pero el no cuarto. sé si era. Ok. Eh, a ver, la propuesta para ahora sería, a ver, yo quería, digamos, que intenten comenzar con el segundo y con el cuarto, justamente, Ale. Pensaba que si estaban los cuatro, podíamos dividir dos problemas cada uno. Este, pero bueno, podemos hacer que dos hagan alguno de los problemas y uno haga el otro. Tal vez, eh, Ale, vos para el cuarto me decís que ya arrancaste, digamos, lograste avanzar algo. Sí, 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 perfecto. Sí, entonces en todo caso, si vos querés agarrar, Ale, este rato el segundo, Bien, y Marcos y Franco pueden comenzar el cuarto. Entonces, en todo caso, después de no sé, tomamos algo así como una media hora, y Marcos y Franco puedan plantear el cuarto y vos también aportarle ahí en función de lo que ya tenés hecho. Y después, si lograste, digamos, un poco avanzar con el segundo, mostrar también y discutir un poquito de eso. bueno, Eh, a ver, el segundo problema, Ale, fíjate, dice, tenemos un recipiente de volumen B que contiene una cierta cantidad de N de moléculas de un gas. Y lo que hacemos ahora es dividir, digamos así, a este recipiente en volúmenes más pequeños. ¿Sí? Hablamos de un cierto volumen B minúscula, que va a ser una parte de este volumen total. Y entonces dice, si consideramos que la probabilidad de encontrar una molécula en esa región del espacio, cuando el sistema se encuentra en equilibrio térmico, es B minúscula sobre B mayúscula. Es decir, la probabilidad de que una partícula se encuentre en esa región no va a ser otra cosa que la fracción que representa ese B chiquito respecto del volumen total. En función de eso, determinar cuál va a ser la probabilidad de encontrar ahora una cierta cantidad n minúscula de moléculas en esa región del espacio. ¿Sí? Esta función f de n es la probabilidad de encontrar n moléculas en esa región del espacio.
bueno, se pide hallar esa probabilidad, y después se pide demostrar que el valor medio de moléculas que se encuentran en esa región va a estar dado por esta expresión que está acá, y la desviación estándar va a estar dado por esta expresión que está acá. Para esa segunda parte, Ale, tenés que ir nomás, digamos, a las definiciones de... O sea, cuando vos hablas de valor medio acá, no va a ser otra cosa que la sumatoria de... A ver. A ver si me deja. Están viendo, ¿no es cierto? Ah, pero ven... No ven cuando escribo la fórmula, creo. El valor medio te va a quedar la sumatoria, digamos, sobre todas las n de n por p de n, digamos así, ¿no? Ahí se ve, Ale. Sí, sí, ahí se ve. Y en cambio después cuando hagas lo otro que vas a tener es la desviación estándar, el sigma, que queda, lo van a ver. Lo escribo para que no quede ahí nomás el problema. Y esto va a ser. Y ahí se ve también, Ale, la desviación estándar, ¿no? Donde fíjate que tenés la raíz de una sumatoria de la probabilidad, o sea, cuando tu variable es una cierta variable x, digamos, la desviación estándar te queda la raíz de esta sumatoria de estas p sub i, que es la probabilidad de que la variable se encuentre asuma, digamos, cierto valor x. Entonces la sumatoria sobre esos pesos de x sub i menos mu, donde ese mu es lo que ya habíamos visto recién, digamos, no es otra cosa que el valor esperado. Ahora, mezclo un poquito la anotación, pero te lo vuelvo a escribir. El mu es esto que está acá. ¿Sí? Bien. Entonces, volviendo al problema, tenías que determinar primero la probabilidad de encontrar n moléculas en cierta región, y una vez que determinabas esa probabilidad, es decir, una vez que determinabas justamente este p sub i, te resta determinar el valor medio, o sea, este mu, digamos, y la desviación estándar. Y después en el caso siguiente te pide, no sé si llegaremos hasta ahí, pero en el ítem C te pide demostrar, digamos, que en cierto límite eso tiene la distribución de Poisson, que es la que está en el enunciado. ¿Sí? Bueno, Fíjate que básicamente tenés una distribución binomial en el sentido, ¿vale?, de que vas a tener una cierta, para cada molécula, tenés una probabilidad B sobre B, digamos, de encontrarla en cierta región, y la probabilidad de que la partícula esté en cualquier otro lugar del recinto va a ser 1 menos B sobre B, digamos. sí, sí. Bien. Y en el cuarto problema... perdón, que quedé compartiendo lo otro. Blanco y Marcos. Fíjense, en el cuarto nos dice, suponga un sistema compuesto A más B, que está en contacto con un foco térmico a cierta temperatura T, de tal modo que pueden intercambiar partículas entre sí. ¿Sí? Estos dos sistemas, perdón, este sistema compuesto está en contacto con un foco térmico, y que es un baño de partículas, que es una fuente de partículas, perdón. Entonces nos pide obtener la probabilidad de que tengamos una distribución NA, NB de partículas, es decir, que tengamos NA partículas en el sistema, en el estado, tengamos este número, digamos, de partículas A, este número de partículas B, en términos de las respectivas funciones de partición, Z sub A y Z sub B. Y luego se nos va a pedir que demostremos que la distribución más probable, es decir, la distribución que corresponde al equilibrio termodinámico, va a ser aquella que corresponde a la condición en la cual el potencial químico de los dos tipos de partículas, a esta dada temperatura y a ese dado número de partículas, es la misma. ¿Sí?
Es decir, tenemos, ¿no es cierto?, un sistema compuesto, es decir, tenemos partículas de dos tipos que están en contacto con un foco térmico y que pueden intercambiar partículas entre sí, ¿sí? Pueden intercambiar también partículas con este foco. Es decir, en el foco tenemos partículas de ambos tipos, si se quiere. Entonces lo que se nos pide es, primero, obtener la probabilidad de que la distribución, de tener cierta distribución de partículas en A y en B, en términos de las funciones de partición, ZA y ZB, ¿sí? Esto no va a ser otra cosa que decir cuál es la probabilidad de que tengamos cierta cantidad de partículas del tipo A y cierta cantidad de partículas del tipo B. Y en el segundo ítem del problema se nos pide demostrar que la distribución más probable va a ser aquella en la cual estos dos potenciales químicos, perdón, sean iguales. ¿Sí? Marcos y Franco, hay distintos modos de resolver ese problema, pero si quieren pueden guiarse a hacer algo muy semejante a lo que vimos en teoría. Ecuación arranca en una ecuación 9-12 más o menos, donde vimos justamente el análisis de la distribución más probable para el caso del macro canónico, digamos. No es exactamente eso, pero pueden valerse de las ideas que hay ahí para plantear la resolución. ¿Pudieron avanzar algo? Dale, vos hasta dónde pudiste llegar. Yo intenté proponer algo, pero estoy tratando de desarrollarlo a ver cómo me queda. Ok. Sí, creo que hice el punto A. No, por lo menos una parte. Vos lo tenés escrito a mano, ¿vale, no? Sí, lo tengo escrito a mano. Pero bueno, o sea que más o menos te lo explico. Lo que hice fue agarrar la expresión de la probabilidad para n partículas, la 9.10. A ver. ¿Esta que está acá? Ella que está ahí. Bien, y ahora la probabilidad de que n partículas se encuentren en un dado microestado, dado, digamos, sí, teniendo cierto número de partículas. ¿Okay? Sí. Ahora, si yo tomo eso y digo cuál es la probabilidad para con ese n igual a 1, para la probabilidad de una partícula. No, un segundo, o sea, esto, digamos, te diría a pensar. Vos acá estás asociando, estás diciendo cuál es la probabilidad de que n partículas, perdón, estás diciendo cuál es la probabilidad de tener n partículas y que además esas n partículas se encuentran en un cierto estado de energía, digamos, SUV. Sí. Y en el caso del problema, vos estás planteándote, digamos, cuál es la probabilidad de que cierta cantidad de partículas se encuentren en cierta región del espacio, digamos. Y sabés, perdón, que esa cantidad es esta, es B sobre B, digamos. Estoy pensando porque o sea, cuando vos tomás esta expresión 9.10 Ale, estás hablando de qué probabilidad, digamos. Estás hablando de la probabilidad de tener n partículas en cierta región, o sea, en esa región B minúscula, o de qué, digamos. No sé si me Claro, explico. sería la región de B minúscula, pero ahí no hay una vez. No, está bien, pero digamos, de última vos podrías decir esto que está acá debería ser igual a B minúscula sobre B mayúscula, digamos. Claro, es para con n igual a 1. Arriba el numerador. Ok. Sí, déjame pensar. Porque desde ahí, ¿cómo continuaste, digamos? No, claro, y después lo único que hice fue, digamos, hallar esa probabilidad para n partículas. Digamos, sí, pero eso sería, claro, dentro del volumen
B chiquito, quería decir. O sea, encontrás después la probabilidad de que n partículas grandes estén en B chiquito, digamos. No, sí, no, N minúscula, digamos. Esa es la Es del que punto n, A. o sea, esto que está acá. Claro, N en B. ese minúscula. Mm. Vamos a pensar. Lo que pasa es que vos acá, no, o sea, estoy pensando simplemente con qué asociás, digamos, esos estados de energía que tenés en esa expresión, Ujú. ¿no? Porque acá en 9-10, digamos, vos estás hablando no solo, o sea, estás hablando de eso, de que cierta cantidad de partículas, si querés una en principio, se encuentren en cierto estado, digamos, de energía. Y cuando vos estás hablando, en este caso, de partículas que se encuentran en distintos puntos del espacio, que te pones a pensar que esta partícula, o que cierta partícula se encuentre en esta región B minúscula, no determina su energía ni mucho menos, o sea, el punto del espacio en el que esté no cambia su energía necesariamente. Sí, de hecho, si pensabas, viste que te dije, dale, o sea, vos tenés la probabilidad que se encuentre en cierta región es esta que está acá, Sí, la probabilidad que se encuentre en el resto, digamos, del recipiente es 1 menos B corta sobre B larga. claro, y utilizar la B corta distribución, sobre la menor sobre W. B. Claro, lo que te quiero decir es simplemente que esta distribución lo que te dice es que la probabilidad va a ser proporcional a el tamaño de B minúscula, básicamente. O sea, si B minúscula es la mitad de tu recipiente, la probabilidad de que la partícula esté ahí es del 50%. Si es un cuarto, va a ser del 25%, etcétera. O sea, la probabilidad de estar en distintos puntos del espacio es la misma, digamos, si dividís el espacio en regiones del mismo tamaño. En ese sentido, no estoy viendo, digamos, qué relación vas a poder hacer entre esta expresión, ¿no es cierto?, Sí, por eso. y esta otra probabilidad. Eso nada más estaba pensando. Porque cuando vos hablás, o sea, en esta expresión que está acá, vos lo estás pensando en términos de puntos del espacio de fase, digamos. Y acá estás hablando de... El espacio de fase es el espacio físico, básicamente. Y tenés este tipo de probabilidad, digamos. No sé si por ese camino se va a llegar simplemente. Sí, no. A ver. Fíjate, esta es otra propuesta, vamos a ver en la primera parte. A ver, lo que teníamos ¿no es cierto?, un recipiente con cierto volumen y cierta cantidad total. Y después nos decía el problema, ok, si consideramos solo una cierta porción de volumen, suponete, Ale, que llamamos esto para relacionarlo simplemente a cosas que ya conocemos. Si llamás P minúscula a esta probabilidad, B sobre B, que es la probabilidad de encontrar una partícula en la región B, entonces la probabilidad de que se encuentre en B total menos el de esta porción, digamos, va a ser Q, que es 1 menos P, perdón, ¿sí? Entonces, 1 menos P lo llevas a estas otras expresiones que están acá. Entonces, ok, tenés esas dos probabilidades. Y esto básicamente es una distribución de probabilidad del tipo de Bernoulli para cada una de las partículas, ¿sí? O sea, donde vos tenés que la partícula se puede encontrar o en B minúscula o en B mayúscula, perdón, o en B menos B, digamos, que es el resto del espacio, con probabilidades P o Q, y lógicamente la partícula tiene que estar o en B minúscula o en B menos B, por lo tanto P más Q tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Entonces eso te define, digamos, una distribución de Bernoulli. Eso para cada partícula. Entonces después lo que decís es, ok, ahora consideremos n partículas independientes, cada una de las cuales va a tener esta distribución. Es decir, n partículas pueden encontrarse en B y n menos n, digamos, en B menos B. Pues lo que estás buscando es esta probabilidad, la probabilidad que n se encuentren en B. Pero bueno, lógicamente si n se encuentran en B, las demás, n menos n, van a encontrarse en B menos B. Ok, entonces lo que tenés es una distribución binomial y la probabilidad de esa configuración, fíjate que lo que haces es nada más
P a la N y Q a la N menos N, Sí. que es esto que tienes acá. Porque son eventos independientes, digamos, o sea, las partículas son independientes. ¿Sí? Entonces tenés esta es la distribución de probabilidad. Ok, la probabilidad total, digamos, para este arreglo que está acá, va a ser el producto de esa probabilidad con todas las formas de conseguir esa configuración. O sea, después tenés que tener en cuenta que podés, digamos, intercambiar las partículas y básicamente obtenés la misma distribución. El modo de intercambiarlas no va a ser esto, n partículas tomadas de n, es este número que está acá, por esa probabilidad que tenés, P a la n, Q a la n. Y después, a ver, ok, te pedía hallar esa expresión. Entonces, esa sería tu distribución de probabilidad. Y después lo que te pide es, entre otras cosas, hallar, por ejemplo, el valor medio. Fíjate que esto no es otra cosa que esta expresión, la sumatoria de el valor que puede tomar, o los distintos valores que puede tomar de la variable, en este caso el número de partículas que se encuentran en la región B minúscula, por la función de probabilidad, por la probabilidad de encontrar n partículas en esa región del espacio. Entonces tomás la expresión que hallaste antes y la trabajas acá. Esto es, bueno, relativamente largo, digamos. Hay algunos como trucos matemáticos, digamos así. Ok, fíjate, llegas a algo que es bastante sencillo, digamos así. Y es muy claro en el sentido de que fíjate que vos terminás diciendo que el valor medio no termina siendo otra cosa que el número total de partículas por este factor de proporcionalidad, digamos, de B minúscula sobre B mayúscula. Y después te va a pedir hallar la desviación estándar, que fíjate en este caso no es otra cosa que tu distribución de probabilidad por los distintos valores que asume la variable menos el valor medio de la variable. Y entonces otra vez vas a tener que trabajar con la función de probabilidad que hallaste en el primero de los ítems y con el valor medio que se halla en el ítem B. Sí, entonces hay que trabajar un poco con esta expresión que está acá. Y ya en el tercero de los ítems lo que se pide es encontrar la función de probabilidad en este límite que está acá. Ahora a ver qué pasa cuando este factor tiende a 0, digamos. Es decir, cuando estás hablando de una porción muy pequeña del espacio. Que me quedé pensando igual en el planteo este, pero no veo, ¿vale? Cómo partiendo de ahí nomás podés llegar a hallar esta función de probabilidad. No quiere decir que no se pueda, no lo veo nomás en este momento. Sí, estoy pensando lo mismo. Porque, sobre todo pensando en términos de eso que te decía, digamos, de cómo lo asocias a distintos puntos del espacio de espacio. O sea, cuando hablas del espacio vas a tener que hablas de configuraciones de energía, digamos, de tu sistema. No lo veo nomás cómo lo asocias a... porque básicamente en este caso, o sea, estás viendo eso, digamos. La energía del sistema es la misma básicamente en cualquier punto de tu volumen, digamos así. O sea, independientemente de dónde se encuentre tu partícula, en qué región del espacio físico, la energía es la misma. Si no fuera así, tendrías distintas probabilidades, o sea, la probabilidad que se encuentre en distintos puntos del espacio cambiaría, digamos. ¿De dónde tenés la condición de que la energía es la misma? ¿En principio lo sabés a eso? Vamos a pensar. Fíjate que vos estás diciendo que la probabilidad de que se encuentre en cierta región no es otra cosa que este cociente que está acá. Claro, yo lo que digo es eso es para ese volumen chiquito. Si decimos que eso es para cualquier volumen de eso. Lo que pasa es que este volumen, este B chiquito que está acá, en principio, digamos, puede ser muy pequeño, puede ser muy, o sea, puede tomar distintos valores entre, no es algo básicamente entre digamos. 0 y B, claro, no hay una condición extra. Entonces, de algún modo lo que estás diciendo es que la probabilidad depende simplemente del tamaño de esa región. Por lo tanto, si
si a esa región vos la volvieras a subdividir, digamos, en espacios iguales, cada uno de esos espacios vos le vas a asignar probabilidad, la misma probabilidad, digamos así. Entonces es como que faltaría información, digamos, para poder hacerlo Con el esa otro, expresión, porque si toda la energía es igual para cada una de las partículas. sí, pero en última instancia, Allen, es otra expresión, vos tendrías que esa E sub I básicamente es independiente de los momentos que adquieran tus partículas, por ejemplo. Entonces podrías en última instancia poner como un E arbitrario o un E nominal, me sale decir. O sea, no va a ser un E sub I, sino un E que es el mismo para cualquier momento, digamos, que tenga la partícula. Podría pensarlo así también. No sé si así te llevará a algo, digamos. Bueno, simplemente lo que hice fue dar la expresión de esa P sub I, pero para una partícula, y después la incluí en esa expresión, y me quedó directamente un B sobre B, ese B sobre B chiquito, por la exponencial a la beta por U. Exponencial a la beta por mu. Beta por mu por n menos 1. Por n menos 1. Exponencial a la menos beta, mu n menos 1. Te queda la probabilidad. Eso me quedaría la probabilidad. Esa F de N. Te preguntaría, Ale, en ese caso, si vos estás teniendo eso que te decía recién, o sea, si la probabilidad de hallar en cualquier región es la misma, digamos. ¿Sí? Es decir, si vos tenés, supongamos que subdividís ahora tu volumen B en un B1 y B2, y B1 es igual a B2, digamos, en tamaño, si la probabilidad de hallarla en B1 o en B2 es la misma, etc. O sea, habría que ver si es en ese sentido coherente, nada más. ¿Entiendes? Sí. Okay. En todo caso, si querés después pasame, escanealo y lo miro un poco más así en el aire, me cuesta Bueno, sin verlo, digamos. pero sí, es mucho más sencillo hacerlo con esa Se entiende también esta otra, Sí, sí, sí. otra manera, ¿no? Okay. Sí, sí, sí. No lo vi así. Sí. No lo veía fácilmente, digamos. Tal vez se puede llegar también de ese otro modo. Bueno. Yo enseguida en 10 minutos me tendré que ir, así que escucho un ratito más. Si querés. Dale, sí, yo también tenía ahora algo a las 6:30, pero enseguida aviso que me demoró un poquito. Ok. Marcos y Franco, ¿se entendió más o menos lo que estuvimos discutiendo recién con Ale? Sí, igual me tendré que poner a hacerlo. Claro, sí. Pero sí. Sí, igual son ideas que por ahí pueden ayudar a la hora de que encaren, digamos, ustedes el problema. Bien, entonces en el cuarto teníamos esto, ¿no es cierto? Sistema compuesto, partículas de tipo A y de tipo B, contacto con un foco térmico, y que además pueden intercambiar partículas con este foco. Si nos pide entonces primero tener la probabilidad de tener una cierta distribución, ¿sí? Es decir, tener una cierta cantidad de partículas de tipo A y cierta cantidad de partículas de tipo B, y que escribamos esa probabilidad en términos de las respectivas funciones de partición. Y en el ítem siguiente se nos pide demostrar que la distribución más probable va a ser aquella en la cual los dos potenciales químicos sean iguales. Ok, ¿qué pudieron plantear Marcos y Franco? Yo intenté plantear, o sea, lo dejé así nada más en función de las celdas. Yo dije, bueno, tengo un sistema que tiene n partículas que son A y n partículas B. Entonces voy a tener una función canónica, que sería el z de A de tbn, que va a ser igual a un mono z de A de tb de 1 elevado a la n sub A. Lo mismo para B. Algo así sería. ¿Vos compartís pantalla, Marcos?
Vale. Ah, bueno, habrás pensado algo parecido. Algo parecido porque, o sea, es como que vos hiciste tipo el problema de gas ideal. Bueno, ahí va. Yo, esa es la duda que tengo, Juan, ¿no es cierto? Si yo lo tengo que plantear a esto como un hamiltoniano de un gas ideal, o te puedo decir, sí, tiene una energía, porque de momento no tengo mucha información al respecto. En Me principio dice vos que lo tengo dejás una... como un hamiltoniano, en Así. términos de algún hamiltoniano que no conoces. Ah, ok. Claro, lo Entonces, que en pasa es ese que caso... ahí, si vos pones eso que puso Marcos, estás Ujú, definiendo básicamente cuál es tu sistema. O sea, ahora estarías claro. resolviendo no solo el caso para un caso arbitrario, digamos así, en el cual tenés dos tipos de partículas que pueden tener asociadas distintas interacciones, digamos así, sino que te estás abocando al problema particular en que tenés dos gases ideales que están mezclados entre sí, digamos. Pero ok. Ujú, Bien, entonces si en ese caso, digamos, las funciones de particiones serían las que escribe Marcos. En realidad esas dos funciones de particiones que vos escribís Marcos ahí, todavía son independientes de si estás trabajando con un gas ideal o con qué, digamos, porque todavía sí, lo dejaste en sí, sí, términos de los hamiltonianos. claro. Sí. Ok, después sí. Bueno, después, bueno, como dice Franco, tema, bueno, este para el caso general, cuando las partículas no interactúan, se puede hacer esta expresión para una Ujú, sola partícula. Y bueno, y si ponemos el caso del gas ideal como estábamos diciendo, nos queda de esta forma, o sea, con un volumen que sería el recinto A y un volumen que sería el recinto B. Ok. Y bueno, acá tendríamos que pasar al que sería N, donde quedaría este quedaría elevado a la NA y este quedaría elevado a la NB. Sí. Bueno, Eh, hasta ahí ok, no llegué. Franco, vos hiciste más o menos eso. Sí, sí, obviamente que yo no hice la integral porque estaba en la duda de decir si trabajo como un gas o si lo trabajo como partículas, pero Ok. claro, al no haber tantos datos, sí podría considerarlo como un gas. Eh, y bueno, sí, sí, seguir más, Marco. Sí, hasta No, ahí hasta va, ahí Ah, llegué va- hasta ahí yo. porque Ah, Eh, no, después empezó a hablar Ale y ay, ya. perdón. bueno, y ahí la probabilidad sería, bueno, hacer el exponencial de, que sería menos beta del hamiltoniano ese. Sería el 911 creo. A ver, Ujú. Y ahí esa n sería n menos esta expresión sería. perdón, sería o- mu de NA para la probabilidad de A y bueno, mu Y por NB muy, 911. sí, vos podrías considerar que son como dos sistemas independientes, la probabilidad te va a quedar el producto de ambos, digamos. Sí, Claro, acá yo tengo una duda igual porque esta N, o sea, si nosotros consideramos así como dijo Franco, esta sería Eso, lo que N. tenés, lo que tenés el denominador de 911 Marcos es la función de partición. Sí, Entonces te va a quedar el producto de dos cosas de la forma 911, uno para el sistema de partículas A y uno para el sistema de partículas B, o digamos. sea, sería NA y NB, o sea, NA para el de A Exacto, y primero te va a quedar algo de la forma 911, es decir, exponencial de menos beta, h de las partículas A, menos mu Na, o sea, menos mu A Na, sobre z de t b n A, digamos. Y eso por algo de la misma forma para las partículas B. sí, pero acá tengo la duda esta, o sea, en la primera página acá dice que N es la del sistema y la del recinto. Sí, igual eso tiene que ver, no, eso tiene que ver, Marcos, con la deducción que se hace ahí en la primera sección, digamos, cuando vos te vas a lo que está después, la 911, Sí, es la 911, ese n que está ahí no es suma de lo que a vos te interesa y lo que hay en tu es reservorio. simplemente la del sistema. Exacto, sí. Ah, ok, O sea, el bien, sistema que está en contacto con el foco térmico y de partículas, digamos. ok, ok. Sí, eso 911, si se quiere, es lo que venimos usando, digamos, para los problemas. Si mirás el Bueno, problema 4,
tiene esa forma. Ale, vos que... Sí, lo hice así. Ahora yo creo que tuvo un error en considerar los volúmenes iguales. Porque no hay, en sí, realidad no dice eso, no dice, pues son dos distribuciones, pero no. nadie te dice que la partición dependa de un volumen. Claro, claro, Que claro. si fueran cadenas de espines, por ejemplo, podría depender de, o sea, no dependería del volumen, sino tal vez del campo externo, digamos. Sí, sí, Lo sí. que pasa es que si uno hace como hicieron Marcos y Franco, te va a aparecer ahí el volumen, Ale, porque justamente estás hablando de un gas ideal. Claro, yo lo Eh, hice así, pero consideré el volumen total, siempre, digamos. Lo que pasa es que yo hice después simplemente la función de partición total, canónica, digamos, eh, como la suma de las dos, con un n total, digamos que el n era la suma de las dos. el n total está bien si querés es la suma de los dos. Lo que sí, cuando Lo que considero pasa es que la función de partición macro canónica, te va a quedar ahí lo ya mismo, tenés, Ale, perdón, te va a quedar lo sí, mismo, o sea, te tiene que dar lo mismo, acordate que seguramente podés expresarlo de modo semejante porque tenés las exponenciales dando sí, vuelta, digamos. sí, sí, sí. El Lo tema que cuando es, considero el macro canónico, ahí sí, tengo las dos fugacidades, la fugacidad son distintas, ¿no? sí, las fugacidades son Entonces, distintas. entonces yo consideré como que la función de partición canónica era la misma, así como una función de canónica total para un n Ok, total, que es el n es la suma de los dos entiendo. n, Y y luego la fugacidad la fugacidad lo que te daría cambia. la dirección Sí, de campo. No sé, eh, está bien. Fíjense que de todos modos no está mal, digamos, pero uno está particularizándolo, digamos. En principio uno podría tener, primero, que no necesariamente gas ideales, y segundo, que no necesariamente tengan el mismo hamiltoniano, digamos. claro, eso. Yo había considerado el mismo caminando, pero después digo, no sé en realidad. Es hamiltoniano, ni siquiera es lo mismo. Eh, no hay problema, digamos, con a ver, déjenme pensar, pero en principio no es necesario, digamos, que eso sea así. De todos modos, si lo particularizan, tienen que obtener el mismo resultado. Ahora, lo importante es básicamente partir de la expresión, o sea, hallar cuál va a ser la probabilidad de distribución y después encontrar, digamos, esto que se pide, ¿no? De que la distribución más probable es aquella en la cual los potenciales químicos son los mismos. Eh, estoy pensando, puede que sí sea necesario esta restricción, Ale, de que si bien es un sistema compuesto, digamos así, el hamiltoniano o el tipo de hamiltoniano para los dos sistemas es el mismo. Si no, posiblemente no tengamos como distribución más probable aquella en la cual los los potenciales químicos sean los Ser mismos. iguales, claro. Pero si el hamiltoniano, el tipo de hamiltoniano, digamos, es el mismo, tendríamos que hallar esa distribución como la más probable, digamos. Y también los volúmenes tendrían que ser iguales. Volúmenes en caso de que hablemos de nuevo, Ale, de gases ideales. Porque fíjate que en el problema no te dice qué tipo de sistemas tenemos. Entonces, así como están pensando en volúmenes y están pensando en un gas ideal, podrían pensar en cadenas de espines, digamos. Y podrían pensar en que el sistema A, digamos así, son de hecho fermiones, digamos, y el sistema B son bosones. O sea, Sí. digamos, partículas de spin 1 medio en el primer caso y partículas de spin 1 en el segundo caso. Y en ese caso, vale, no tendrías un volumen asociado. La función de partición no va a depender de un volumen, dependerá del número de partículas, de la temperatura y de si tenés, por ejemplo, un campo externo. Ah, bien. Ah, entiendo. Sí, sí, Entonces, sí. ese es un caso más general, Sí, sí, digamos. claro. Ok. Y para hallar esto, ¿no es cierto?, de cuál es la distribución más probable, por eso les decía hoy Marcos y Franco de mirar lo que había en el libro, va un poco por analizar justamente cuáles son las variables, o sea, determinar primero cuál es la distribución de probabilidad y para ver cuál es la más probable, básicamente es ver cuál es se analizan la derivada o pueden analizar también la derivada del logaritmo natural, digamos. Es lo que está más o menos desde 9,12, digamos así.
Obviamente son casos distintos, pero quiero decir, el procedimiento es el mismo, digamos. Pueden usar esas ideas que hay ahí, donde justamente se trabaja con 9.17, la derivada del logaritmo de esta distribución de probabilidad. Ok. Eso sería para maximizar la función, ¿no? Claro, Lo que hace 9.17. y claro, vos estás buscando en el problema, Ale, cuál es la distribución más probable, o sea, en qué caso tenés la mayor probabilidad. Estás encontrando como el máximo de la función, básicamente. Y trabajar con el logaritmo es una opción, no es necesariamente la que tengas que usar, digamos. En este caso es conveniente, simplemente.